Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Este que les habla es su hermano Pedro Correa de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Vega Baja Pueblo, San Vicente. En esta hora se me ha encomendado poder resumir un poco la clase del próximo domingo. Vamos a estar repasando la lección número 13, que se titula El reino de los cielos y la red del pescador durante la pesca. Vamos a estar basando esta lección en el libro de Mateo, capítulo 13, versos desde el 34 hasta el 58, así que si no tiene el expositor puede seguirnos en la lectura. Esta lección número 13 es la última lección de la unidad que estamos trabajando actualmente, que se titula Implicaciones del mensaje parabólico de Jesús en los evangelios sinópticos, y los objetivos para esta clase en el día de hoy son los siguientes. Número 1, comprender la importancia de conocer cómo en el reino de los cielos se distingue entre lo bueno y lo malo. El segundo es reconocer que Dios posee toda autoridad para evaluar la conducta humana en medio de la diversidad. Y el tercero, valorar las oportunidades que Dios ofrece al ser humano para serle fiel. El versículo para meditar se encuentra en Mateo 13, verso 47, y lee así. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y la afirmación fundamental dice: al fin del siglo, solo Cristo posee la autoridad para separar a los seres humanos entre malos y justos. Así que acompáñeme un momento a hacer la lectura en clase, que se encuentra en Mateo 13, comenzando en el verso 34 en adelante. Así que lee como sigue. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El verso 47 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera, y apartarán a los malos de entre los justos. El verso 50 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Y Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y el verso 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermano y hermana que me escucha, es importante establecer una diferencia, y es que el reino de los cielos no se rige según las normas de los reinos de este mundo. Es importante establecer que los reinos normalmente en la historia se han regido por reglas de hombre o por leyes terrenales establecidas por hombre, pero el reino de los cielos es un lugar que posee un dominio espiritual en el cual Dios es quien gobierna, y esa es la gran diferencia. Los seres humanos pueden tener acceso al reino de los cielos únicamente por la fe en Cristo. ¿Escuchó bien? Únicamente por la fe en Cristo, y esto lo podemos ver también a través de Juan 14:6, un texto que todos conocemos, cuando Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que por la gracia divina, los creyentes en Cristo son adoptados como hijos amados de Dios cuando se le otorga esa salvación. O sea, a través de la fe en Cristo, a través de la salvación es que somos llamados hijos de Dios. Pero también hay que establecer una diferencia importante, y es que al final de los tiempos, los seres humanos seremos separados, identificados entre el grupo de los buenos o el grupo de los malos, según la conducta que hayamos tenido en nuestra relación con Cristo. Y en esta primera parte de la lección, en Mateo 13:34, después que Jesús narró varias parábolas y había destacado la parábola de la semilla de mostaza hablando a las multitudes, señaló que sin parábolas no les hablaba,
Y es importante establecer que el mensaje a través de las parábolas era mucho más sencillo porque se comparaban las enseñanzas con cosas cotidianas del momento para una mejor comprensión. Y en todas las parábolas narradas anteriormente, Jesús ilustraba que el reino de Dios era distinto porque las cosas no seguían los patrones existentes en los reinos de este mundo. Como bien mencionábamos al principio, las leyes terrenales o las reglas de hombre no se pueden comparar con el reino celestial o espiritual. Y por lo regular, los reinos de este mundo colocan las posesiones de las cosas materiales en primer lugar, tristemente, debido, ¿verdad?, que están centrados en un mundo antropocéntrico. Y esa palabra quiere decir doctrina o actitud filosófica que considera al hombre como el centro de referencia del universo. O sea, ponen más importancia en la riqueza, más importancia en lo que el hombre representa o lo que puede alcanzar versus el plano espiritual. Por otro lado, en el reino de los cielos se enfatiza lo espiritual y es Dios el soberano cuyas leyes realzan la dignidad con la cual Él creó la humanidad. Como Dios es el que gobierna sobre toda su creación, sus leyes son justas y misericordiosas, a diferencia de las leyes del hombre o terrenales que probablemente no van a ser justas o misericordiosas, en el campo o ámbito espiritual es totalmente distinto. Dios estableció normas para fomentar en el humano la necesidad de cumplir con los mandamientos establecidos según las éticas del reino de Dios. Sin embargo, desde los orígenes de la humanidad, el primer ser humano creado violó la ética del reino de Dios y desestabilizó la vida humana, dando lugar a que generaciones posteriores sucumbieran al poder del mal, distanciándose de la obediencia del Creador. En otras palabras, el pecado rompió ese propósito inicial que Dios había establecido con el hombre. Y desde entonces la inclinación natural del humano, ¿verdad?, ha sido vivir en pecado. No obstante, Dios ha hecho provisión para la salvación de todo humano que escuche su revelación, sea sensibilizado por el Espíritu Santo a creer en Dios y apartarse del pecado. En otras palabras, Dios nos dejó el Espíritu Santo para que podamos reconocer, ser redarguidos, escuchar esa voz que nos dice, mira, por aquí no es fulano, es por acá, y que podamos reconocer nuestras ofensas y podamos pedirle perdón al Señor. Jesús es la máxima revelación de Dios a la humanidad y el portador del mensaje del reino de los cielos. Por eso sus parábolas dan a conocer los misterios del reino de Dios. Y hablando con su audiencia, Jesús utilizó palabras dichas por el profeta y dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto está en Mateo 13:35. O sea que cuando Dios creó a Adán, lo creó con la posibilidad de no pecar y no morir. Si el hombre hubiera obedecido a Dios y en el ejercicio de, ¿verdad?, de su mayordomía hubiera actuado según la responsabilidad otorgada por Dios, solamente consumiendo el fruto del árbol de la vida, no hubiera consumido el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no se hubiera convertido en un ser mortal. O sea, hubieron consecuencias a causa de la desobediencia del hombre. Una de las cosas escondidas desde la fundación del mundo es que el mal no podrá triunfar sobre el bien. Y esto se debe a que después de la caída de Adán y Eva, Dios los sacó del Edén para impedir que ellos comieran del fruto del árbol de la vida e inmortalizaran el pecado. O sea que Dios prometió que la simiente de la mujer acertaría un golpe mortal sobre la cabeza de la simiente de Satanás, que el Señor lo reprenda, y lo destronaría para siempre. Y es importante establecer que el Hijo del Hombre es el ungido de Jehová, el cual vino al mundo a rescatar al pecado arrepentido, que crea que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Por tanto, todo hombre o mujer que escuche el mensaje de Jesús y lo acepte como su Salvador, va a sufrir una transformación y va a ser reconciliado con Dios y será adoptado como hijo amado de Dios en Cristo, como mencionábamos anteriormente. O sea que la salvación ha sido provista por Dios en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que toda persona que crea en Él será salva según lo prometido en Génesis 3, 14 y 15. Solamente por la fe en Cristo el humano puede recuperar la imagen de Dios en su naturaleza redimida y tendrá acceso al reino de los cielos.
En el Antiguo Testamento los peces son mencionados con mucha frecuencia ya que constituían uno de los alimentos más importantes y favoritos para los hebreos. Sin embargo, no todos los peces se podían comer. Los peces eran clasificados en dos grupos. Los peces limpios, que tenían aletas y escamas, pero si carecían de ellas eran considerados como impuros, ¿ok? Así que tanto en las aguas interiores de Palestina como en el mar Mediterráneo han abundado los peces en la época en que Jesús vivió. En el mar de Genezaret, llamado también el mar de Galilea, la pesca era abundante y se destacaba como un centro pesquero, era muy común. Durante esa época, la pesca comercial se realizaba en el mar de Galilea y los pescadores estaban organizados en gremios o en grupos. Así que existían alrededor de 30 pueblos de pescadores alrededor del mar de Galilea. Y los pescadores poseían sus propios barcos y contrataban jornaleros que ¿verdad? En ocasiones trabajaban formando sociedades. Y aquí habla sobre la historia de Pedro y su hermano Andrés, que eran pescadores galileos y estaban asociados con Jacobo y Juan. Así que Jesús realizó muchas de sus actividades ministeriales en Galilea, por lo cual estaba muy relacionado con las zonas pesqueras y los pescadores. Y en cierta ocasión, Jesús enseñó a las multitudes desde un bote, alejado de la orilla en el mar de Galilea, y utilizando un lenguaje figurativo sobre los peces y la pesca, Jesús narró la parábola de la red echada en la mar y cargada de gran variedad de peces. Y a través de esta parábola, los peces atrapados en la red podrían representar la impotencia humana, ya que no podrían escapar de ella. Y es importante establecer que en pasajes del Antiguo Testamento también esa figura de la red fue utilizada simbólicamente para representar el juicio divino, por ejemplo, Salmo 66:11, Ezequiel 32:3. Pero en el Nuevo Testamento Jesús le dio una connotación diferente cuando llamó a los pescadores para que fueran sus discípulos como testigos de su ministerio. Y en la parábola narrada en Mateo 13, 47 al 51, Jesús utilizó la figura de la diversidad de peces atrapados en la red relacionándolo con los grupos humanos, cuyas acciones podrían ser clasificadas como buenas o malas. Según las leyes judías relacionadas con los alimentos, aunque los peces eran considerados como un alimento muy preciado en ese momento, no todos los peces eran aptos para ser consumidos, como mencionamos anteriormente. Cuando los pescadores echaban la red a la mar y obtenían gran variedad de peces, al llevarlos a la orilla fuera del agua, debían clasificar los peces según su especie como buenos o malos. Solamente los peces que tenían aletas y escamas podían ser llevados a los mercados para ser vendidos y consumidos por la gente. Por otro lado, los peces que no tenían aletas ni escamas debían ser desechados por los pescadores. Así que en forma simbólica Jesús utilizó esta figura de la red y los peces con lo que ocurre en el reino de los cielos. Los peces buenos y los malos son similares a la clasificación de las acciones de los hombres, cuya conducta es buena o mala. Así que al final del siglo, dice la Escritura, en el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso está en Mateo 13, 49 al 50. Así que esta parábola es bastante similar en su significado a la parábola de la cizaña que invadió el campo de la semilla buena, pues al final ¿verdad? Al final los malos serán echados en el horno de fuego, de la misma manera en que la cizaña fue cortada y quemada. Y es importante establecer, hermano y hermana que me escucha, que toda persona que abraza a Cristo como su Salvador será bendecido por la gracia divina. Estos son considerados como los buenos, pero los que han rechazado a Cristo y han vivido sumergidos en el pecado, estos serán condenados y sufrirán el castigo eterno. Daniel 12, del 2 al 3, utilizó una ilustración bastante similar a la de los resultados de la parábola sobre el futuro de los justos y los injustos cuando sean enjuiciados, lo cual también fue presentado por Jeremías 37. Por tanto, desde el Antiguo Testamento Dios ha venido alertando a los seres humanos sobre lo que acontecerá al fin del siglo durante el juicio final. A los injustos les espera gran sufrimiento, por lo que dice Mateo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano y hermano que me escucha, la iglesia del siglo XXI debe estar consciente de lo que acontecerá en el fin del siglo, ya que Dios viene alertando desde el Antiguo y Nuevo Testamento sobre lo que ha de acontecer cuando Dios juzgue a la humanidad.
De la misma manera que sucede con los peces al ser atrapados en la red, nadie podrá escapar del juicio divino. Nadie podrá escapar. Por esa razón Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? A lo que ellos respondieron, sí, Señor. Así que si la iglesia afirma que puede entender todas estas cosas, entonces debe actuar como todo escriba docto en el reino de los cielos, ya que su conducta es semejante a la de un padre de familia. Y es importante establecer que nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos según la ética del reino de los cielos, alertándolos sobre lo que acontecerá con los pecadores y los que sirven al Señor. Cuando los discípulos de Jesús dijeron que habían entendido sus enseñanzas, ellos se hacían responsables de transmitir lo que habían aprendido a otros. Por ese motivo Jesús los comparó con los escribas instruidos en el reino de los cielos, lo cual significa que estaban capacitados para ser maestros e intérpretes de la verdad. Así que cada discípulo tendría la responsabilidad de actuar como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ellos conocían las enseñanzas dadas por Dios en el Antiguo Testamento y a través de las parábolas de Jesús, ellos habían aprendido cosas nuevas relacionadas con el reino de los cielos. Por tanto, eran responsables de transmitir a otros lo aprendido. De igual manera, hermanos, se espera que la iglesia pueda cumplir su misión transmitiendo las enseñanzas dadas por Jesús a través de la evangelización mundial. Por esa razón, cada cristiano, cada uno de nosotros, debemos esmerarnos en estudiar la palabra del Señor, no solo leerla y memorizarla, sino también entenderla y ponerla en contexto aplicándola a nuestro estilo de vida. Y es imperativo reconocer, hermano, que la iglesia tiene una misión que cumplir y es impostergable, esa palabra es impostergable, o sea, no podemos delegarla. Dios nos llama a ser canales de bendición para un mundo que vive alejado de Dios. Hermano y hermana, tan pronto Jesús terminó el diálogo con sus discípulos, dice la palabra que se fue de allí. Consciente Jesús de haber cumplido con su misión en aquel lugar, dejó las costas de Galilea y se regresó a Nazaret. Jesús era muy devoto en su fe y siempre que estaba en Nazaret acudía a la sinagoga. Pero los habitantes de Nazaret e incluso su propia familia no dieron gran importancia al ministerio de Jesús. Cuando hablaba en la sinagoga se admiraban de la sabiduría y autoridad con la cual hablaba, pero luego subestimaban lo que decía, ya que solo se preguntaban de dónde obtiene sus conocimientos. Y Jesús no hizo allí muchos milagros, ¿sabe? A causa de la incredulidad de ellos. Está en Mateo 13, 54 y 58. Así que la incredulidad sirvió de obstáculo para la manifestación del poder de Dios en el ministerio de Jesús en Nazaret. Dice Marcos que en Nazaret solo se sanaron unos pocos enfermos. Eso está en Marcos 6:5. De igual manera, acontece hoy, hermano, en las comunidades donde rechazan el evangelio, la gente que subestima a los mensajeros de Jesucristo no pueden recibir las bendiciones de Dios que Él ha provisto para ellos. Pero ¿sabe qué? Dios sigue y continúa haciendo provisión para la salvación de toda persona que pueda creer y lo pueda aceptar como su único y exclusivo Salvador. Así que la tarea de la iglesia es ser testigo de Cristo y proclamar el evangelio cristiano. Toda persona que escuche el mensaje de salvación y acepte a Cristo como su Salvador será redimido por Jesús. El que no creyere será condenado por la incredulidad. Así que resumiendo la clase, hermano y hermana que me escucha, Dios continúa haciendo provisión para la salvación de toda persona que pueda creer y acepte a Cristo como su Salvador. Así que la tarea de la iglesia, de nosotros, es ser testigo de Cristo y proclamar el mensaje a toda criatura. Toda persona que escuche el mensaje de salvación y acepte a Cristo como su único y exclusivo Salvador va a ser redimido por la sangre de Jesús. El que no creyere, lamentablemente, hermano, será condenado por su incredulidad. Así que les invito, hermano y hermana, a que podamos compartir estas buenas nuevas de salvación con otros para que lleguen a los pies de Cristo. Ahora concluimos esta lección. Le invitamos a que si tiene una iglesia cercana pueda acompañarnos el domingo, ya que la discusión de la clase a través de este medio virtual es más resumida, pero la interacción, ¿verdad? Y esa experiencia de la clase presencial es mucho mejor.
Así que le invito, ¿verdad? Que si no tiene una iglesia donde congregarse, nos pueda visitar o también pueda visitar una iglesia cercana donde pueda escuchar la palabra y compartir, ¿verdad? Estas enseñanzas con otros hermanos. Gracias por escuchar a este servidor, así que Dios les bendiga mucho.